Buenas tardes, vamos a hacer un estudio acerca de las teorías del Estado y vamos a comenzar estudiando uno de los pensadores que dio paso a la construcción del Estado hoy en día. Cabe resaltar que primero vamos a hablar de Jean Rousseau. Jean Rousseau, sus ideas en el siglo XVII fueron y dieron orígenes a la Revolución Francesa. Entonces, hoy vamos a tocar tres aspectos importantes que es el estado de la naturaleza, el modelo político y el estado social, planteando la conformación de estado y la participación del pueblo y la democracia. Jan plantea que el estado de naturaleza es que el hombre nace natural, nace inocente, nace naturalmente bueno y la sociedad en la que vivimos lo corrompe a través de la sociedad privada. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Ese se refiere a que el hombre cuando nace puede coexistir y cohabitar con él mismo. Pero la creación de la sociedad privada hace que el hombre se corrompa, pues quiere adquirir más cosas, quiere dominar sobre el otro hombre y eso es lo que lleva a que el hombre sea corrompido. El modelo político que él plantea es una democracia directa que plantea la eliminación de los egoísmos individuales mediante la sumisión de cada ciudadano a la voluntad general, de que plantea dejando todos estos asuntos aparte y reuniéndonos como sociedad para todos apuntar a una voluntad, como dice el mismo texto, de manera general. Ese es el modelo político que él plantea. Él plantea en el Estado social que la sociedad, si bien garantiza ciertas necesidades básicas, corrompe a los hombres corrompe a los hombres y los lanza en competencia, en competencia. Entonces, él plantea que la única forma para que mitigar los daños de esto es el contrato social, de que es un libro que él plantea el contrato social haciendo referencia a el acuerdo que como sociedad tenemos y que nos garantiza ese estado y ese cohabitar y esa soberanía que entre todos podemos ejercer para nosotros. Ese es el aporte de Jean Rousseau. Continuando con otro de los pensadores, tenemos a Joseph Seyes, que para ubicarnos en la historia, él aparece para la época más o menos a finales que algunos historiadores plantean que son los finales de la Revolución Francesa, pero en realidad algunos, como puedo decirles, otros plantean que mucho más adelante, cuando Napoleón llega al poder. Entonces, él plantea lo siguiente, él plantea la supremacía de la ley por la de la Constitución. Él plantea reemplazar la supremacía que tenía la ley en ese momento por que la Constitución tuviera una supremacía superior a la ley. Es decir, que primero estuviera la Constitución y luego estuviera la ley. Entonces planteando los poderes constituyentes y los poderes constitutivos. Estos que estaban y ejercían sobre la soberanía del pueblo. Es decir, que el mismo pueblo pudiera de manera espontánea, de manera organizada, plantear la constitución y la constitución misma aceptada por ellos mismos, que creando lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial. Continuando nuestro estudio nos encontramos con Montesquieu, que Montesquieu plantea primero que el hombre y la razón determinan la naturaleza del mismo. Entonces, teniendo esto en cuenta, Montesquieu plantea que a la falta de educación, el pueblo puede ejercer su libre desarrollo, el pueblo puede ejercer su derecho al voto. Él plantea que una de las soluciones para que hubiera una sociedad equilibrada, una sociedad que no fuera arbitraria, era que fuera educada. Montesquieu, como sabemos, plantea algo muy importante que aún en nuestro estado actual lo podemos ver, que es la separación de los poderes, la separación de la división de poderes o separación de los poderes, como lo podemos plantear. Montesquieu dice que la división de poderes es fundamental para el mantenimiento y el sostenimiento de la democracia.
De no existir esta separación, se caería en una dictadura. Montesquieu plantea la separación de poderes para que no haya arbitrariedad y toda la soberanía que recae sobre el pueblo y que reside sobre el mismo pueblo, y en ejercicio del poder pueda haber un equilibrio entre las funciones del Estado. Él plantea la división de poderes en tres partes, o en tres poderes, que está el ejecutivo, que el ejecutivo está compuesto por el rey, el monarca, o nuestra autoridad como nosotros podemos verlos como el presidente, el legislativo, que estaba compuesto por el parlamento, y está el judicial, que estaba compuesto por los tribunales o jueces de la época. También podemos ver eso aplicado en nuestro sistema de Estado hoy en día. También otro de los pensadores que estamos estudiando o que podemos estudiar en la conformación del Estado es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, en este planteamiento vamos a ver 5 planteamientos de Thomas Hobbes en la construcción del Estado, y el estado de naturaleza, el pacto del estado de la sociedad, los límites y la monarquía absoluta. A diferencia de Jean Rousseau, Thomas Hobbes dice o afirma en su percepción o su percepción que el hombre es malo por naturaleza, que su característica mala ante todo, que hay precariedad, que hay violencia, que no hay ley, que no hay autoridad sobre el mismo hombre, que todos tienen derecho a todo, o sea, que cualquiera puede hacer, si cualquiera tiene un palo de manzana, por un ejemplo en uno de los estudios que estuve haciendo, y el palo da muchas manzanas, cualquiera podía coger esas manzanas sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de obstrucción. Él plantea que se haga un pacto. ¿Qué significa el pacto? El ser humano es malvado e inteligente. Plantea un pacto para hacer todos los poderes del individuo a un soberano. ¿Cómo así? Dice, hombre, el ser humano es malo, pero el ser humano es inteligente. Entonces, como esa maldad no podemos regularla entre nosotros mismos, lo más lógico es que elijamos a un soberano y pongamos nuestro poder individual de todo, nuestra soberanía que nos pertenece, a nuestro poder estatal sobre alguien que nos gobierne, y él nos haga y nos rija a todos. Y es cuando hablamos de los límites, él nos ponga esos límites mediante las leyes y todos podamos ser regulados. Es más, Thomas Hobbes plantea la monarquía absoluta. Él está de acuerdo con el sistema político, el sistema estatal de la monarquía absoluta, pues como todo hombre es malo y nadie puede controlarse o autorregularse, entonces lo mejor que plantea es que hagamos un pacto, todos los hombres en su inteligencia hacen un pacto y nombran un monarca. Y en el estado de sociedad, él plantea que una vez firmado este pacto se instaura la sociedad que él concibe equivale al Estado. Entonces, este es el pensamiento de Thomas Hobbes. Thomas Jefferson fue uno de los principales hombres en los Estados Unidos de Norteamérica, pues de bastante influencia en lo que era la conformación de los Estados Unidos como tal. Y él plantea unos aportes muy importantes para nuestro Estado moderno. Primero, él plantea sobre los derechos del hombre. Él plantea que todos los derechos del hombre, el hombre nace libre, todos los hombres nacen libres e iguales para ejercer su voluntad. Planteando esto, él plantea y él afirma que no, siendo así, si todo hombre nace libre y todo hombre puede ejercer su voluntad, no debería existir la esclavitud. Y al no existir la esclavitud y todos ser libres, nosotros deberíamos tener una democracia en la cual nosotros podamos ver y podamos elegir a las personas las cuales nosotros queremos que nos gobiernen, a las personas que nosotros creemos y nos identificamos con sus pensamientos, con sus ideales, para el aporte al pueblo. Entonces, esos fueron los aportes que Thomas Jefferson planteó.
Él más que todo sentó su tesis en la defensa de la esclavitud y en la participación, en la implantación de la democracia. Ahora, cuando me refiero a implantación de democracia no quiere decir que en el tiempo no había democracia. Sí había democracia, pero la democracia eran de unos cuantos apoderados, de unos cuantos personas que eran lo que decían la democracia. Cuando se refería a la implantación de la democracia era para que todo el pueblo pudiera hacer uso de este derecho. Y para cerrar este ciclo de estudio terminamos con John Locke y tres pensamientos fundamentales de John Locke era la igualdad de derechos, la ley que está por encima de todo, y él planteaba un sistema federativo, legislativo, judicial y ejecutivo. ¿En qué consiste la igualdad de derechos? Él hablaba que todos los hombres son iguales en derecho y todos tenemos la misma capacidad frente y la misma oportunidad frente al derecho. De esta manera, cuando él planteaba esto, nos indicaba que la ley estaba por encima del monarca, es decir, el monarca estaba por debajo de la ley. Arbitrariamente el monarca no podía hacer lo que quería, sino que la ley estaba por encima de la ley, incluso la misma ley era la que lo colocaba en el poder. Entonces, él planteó también un sistema federativo refiriéndose al atributo de la representación del Estado en el exterior, es decir, en otros lugares, la parte legislativa, que era el parlamento, que estaba conformado por los lores, por la nobleza, por la corte alta, por la corte baja y por el pueblo, que se encargaban de la creación de las leyes que regían a la misma sociedad. Y la parte judicial, que eran de los jueces que hacían cumplir, obviamente, o lógicamente, los preceptos de la ley, lo que la ley estaba ordenando. Y la parte ejecutiva, que eran los monarcas, que se encargaban de ejercer el orden, de ejercer el control sobre el Estado. Entonces, bueno compañeros, muchas gracias. Espero esta información les haya servido. Espero que posteriormente podamos seguir hablando acerca del tema y podamos seguir ampliando nuestros conocimientos acerca de la fundación, la creación y la teoría del Estado. Buenas noches.